hay un tema que siempre ha sido controversial. Y es el tema del libre albedrío. Yo no quiero meterme mucho en esta situación, pero quiero decir algo que yo entiendo en la palabra. Cuando se trata de el libre albedrío, es algo que es muy difícil de entender para nosotros. Porque Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, libertad para elección, pero controlada y supervisada. Y esa es la parte que no hemos añadido. Inclusive Adán era perfecto y Dios lo puso a elegir. Le dijo, mira, puedes comer de todo, pero no toques ese árbol. Ahí está la libertad condicional. El día que tú lo hagas, se daña la relación, se daña todo. Y yo te voy a destituir de tu señorío, de tu administración. Te voy a excluir. Y así mismo lo hizo Dios. Cuando el hombre peca, todavía sigue teniendo libertad de elección, que es lo que la gente llama libre albedrío, pero supervisada y controlada, como lo hace todo padre con sus hijos. Todo padre responsable le da libertad a sus hijos, pero es una libertad supervisada y controlada. Porque el padre tiene la madurez, porque ha vivido y sabe lo que conviene y lo que no conviene, y entiende que es responsable por la guianza de su hijo. Es tutor de su hijo. Y como lo ama y entiende que es su responsabilidad guiarlo, le da libertad, pero supervisada, controlada. Eso no es un capricho del padre. Es protección del padre, es amor del padre, porque el hijo no tiene la capacidad, por su edad y su madurez y su grado de madurez, de poder tomar decisiones que sean sabias, que le hagan bien. Puede perjudicarse y puede usar mala libertad, que es lo que vemos hoy en el mundo. La mayoría de los seres humanos no saben usar su libertad. Ahora, hago un paréntesis para no confundirlos. Cuando se trata de la salvación, ahí se complica el libre albedrío. Yo estoy hablando de la vida natural, de administrar las cosas de esta vida. Cuando llega la salvación es un poquito más complejo, porque en la salvación el que elige es Dios. El que hace es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya estaba muerto en sus delitos y pecados. Y como un muerto no puede tomar ninguna decisión. Y Dios la toma por el hombre, por amor al hombre. Es como cuando Lázaro estaba en la tumba. Lázaro no podía levantarse y vivir si Cristo no lo resucita. Entonces el Señor, en el momento que nos llama para salvación, nos resucita. O sea, nos hace nacer de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en cuanto a la vida espiritual. Y el primer auxilio de Dios para salvarnos es que nos dice, Lázaro, ven fuera. Y nos saca de las tinieblas, nos saca del mundo de la naturaleza adánica, nos da una nueva vida. Y entonces nos resucita. Entonces, eso lo tenía que hacer Dios, porque el hombre era incapaz de elegir a Dios. Solamente podía elegir el mal, que fue el engaño de Satanás. Satanás dijo, si tú comes, tú serás como Dios. Y era mentira. Tenía que decirle, si tú comes, tú serás como yo. Porque ya Adán y Eva eran como Dios. Y conocían el bien. Lo que no conocía era el mal, y el mal era él. Por eso el empeño de que lo conocieran a él para gobernar al hombre y quitarle su señorío. Cuando Dios redime al hombre en Cristo, el hombre está muerto por la razón que ya expliqué. No puede elegir el bien y Dios tiene que elegirlo por él. ¿Por qué libre albedrío en la salvación? Porque el hombre no podía elegir. ¿Por qué no podía elegir a Dios? Porque en el Edén perdió esa capacidad de elegir a Dios. Solamente elegía el mal. La mente del hombre es continua al mal. ¿Hay revelación o no hay revelación? Continua al mal. Entonces Dios, como Padre, como Rey, como Señor, dice,
¿cómo se va a salvar el hombre si no tiene la capacidad de hacer el bien? Entonces yo tengo que ahora entrar y decidir por él y darle la capacidad. Y así como el diablo, por el engaño, por la seducción, lo llevó a elegir el mal para incapacitarse para el bien, ahora desciendo yo y lo incapacito para el mal, entonces lo preparo para el bien. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, gracias por el Espíritu, gracias. Entonces, en la salvación no puede haber libre albedrío, porque yo no tenía. Libre albedrío significa que yo puedo decidir entre dos cosas, entre el bien y el mal. Pero en cuanto a la salvación no puedo elegir el bien. Entonces Dios lo elige por mí. Entonces, ¿está incorrecto eso? Está incorrecto. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Porque el mal ya yo lo había decidido. Mi mente es continua al mal. Lo que yo no podía era elegir a Dios, porque ya por el pecado perdí la capacidad. Por eso Dios lo primero que hace para salvarnos es que nos hace nacer de nuevo. Nos resucita. Entonces, ya nacidos de nuevo, podemos conocer a Dios, creerle a Dios y entenderle a Dios. Gracias porque Él eligió por nosotros. Amén. Ahora, usted dice, pero el Señor no me obligó a mí a ser cristiano. Claro que no, tú decidiste seguir a Cristo, pero porque Él te convenció. Porque el Espíritu vino a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces te dio la capacidad para elegir el bien. Y después dice, ¿quieres seguir el bien? Y tú dices, claro, Señor, que porque tú me amaste voy a seguir el bien. Pero ya te dio la capacidad para seguir el bien. Tú decides, pero una decisión ahora que está dirigida y controlada por Dios para llevarte a Él y hacerte bien y librarte de la consecuencia del mal, que es ir al lugar donde ve el diablo y sus ángeles. Estamos aclaro todo eso porque es necesario para continuar mi marcha en la explicación de la soberanía del Señor. El problema de la teología es que la teología tiene más un espíritu argumentativo que un empeño por revelar la verdad. Wow, qué pensamiento. Salió de Dios. El problema de la teología es que su intención es controversia y mostrar que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado, que revelar lo que Dios revela. Pero cuando hay revelación en el Espíritu, eso es lo que Dios nos ha dado, revelación en el Espíritu. Por eso podemos tomar un tema tan complicado como la elección, el libre albedrío, y ponerlo en un lenguaje que usted dice indiscutiblemente. Los cristianos se han dividido entre los calvinistas y los arminianos, entre los que creen en la elección y los que no creen en la elección, y están divididos. Cuando Dios nos dio la revelación de la vida en el Espíritu, en el libro que hemos escrito, recuerdo un pastor en cierto país que era bien enemigo de la elección, no creía en la elección, era bien arminiano, o sea, no creía en que Dios nos salva, que nosotros decidimos la salvación, y tomó el libro y cuando lo leyó, se impresionó tanto que lo tenía en el púlpito ahí, se lo daba a todos los pastores. Y él me escribió y me dijo, Dios te da una capacidad para tú explicar algo tan difícil, controversial, y lo hiciste de tal manera que uno no te puede refutar. Yo dije, no, a mí no. Yo no entendía así. Yo también creía como tú. Dios tuvo misericordia de mí y me reveló que de tal manera, cuando usted le dice, es que no puede ser de otra manera. Así es, así lo dice la Biblia, así es. Sin embargo, eso reconcilia todos esos líos teológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente por misericordia podemos entender a Dios cuando Él se revela. Es pura misericordia. Pura misericordia. Yo no tengo conflicto en entender la Biblia porque ya Dios se me reveló en espíritu, me reveló la vida en el espíritu para yo entender. Miren cómo le expliqué el libre albedrío sin problema.